Bueno, entonces, sigamos donde nos quedamos básicamente. Solamente como recordatorio, lo que vamos del curso, vimos toda la teoría de equilibrio general y después empezamos a ver, digamos, un tipo de fallas de mercado que tiene que ver cuando el productor tiene poder de mercado. O sea, él puede determinar en cierta medida el precio al cual vende el producto. Y ahí vimos monopolio clásico, que es eso. Después vimos si el monopolista puede hacer discriminación en primer grado, que es, digamos, el monopolista como ideal en cierta medida, pues desde el punto de vista del monopolista. Después, discriminación en tercer grado. Y ahí terminamos y, digamos, y fue el examen. Entonces hoy lo que vamos a ver es, digamos, como unas extensiones de esa idea básica. Entonces la primera que vamos a ver es monopsonio, que, digamos, como lo dice su nombre, un segundo, pues se me volteó. Es básicamente, cuando hablamos de un monopolio, hay un solo vendedor y ese vendedor, por ende, va a tener cierto poder para elegir el precio de venta. ¿Listo? Y el monopsonio es equivalente, pero cuando hay un solo comprador, entonces ese comprador va a tener poder para elegir a qué precio compra el producto, digamos, de los productores. Entonces, monopolio hay un productor y muchos consumidores, y monopsonio hay un solo comprador y muchos productores. Entonces, pues digamos, esto puede suceder en muchos mercados, pero el mercado más común, y por eso lo vamos a ver, digamos, con ese ejemplo, en el cual ocurre esto, es en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque aquí básicamente el mercado laboral, los productores o los que ofrecen el producto somos pues todos nosotros que ofrecemos nuestro tiempo a cambio de un salario. Entonces, digamos, hay muchas personas y hay situaciones o ciertos mercados laborales donde hay una sola firma que contrata a los trabajadores y entonces esa firma es el comprador de ese trabajo en ese mercado. ¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, por eso, como lo voy a estudiar, va a ser en ese setting, pero pues obviamente esto aplica a otros mercados. Entonces, supongamos, por ejemplo, que tenemos una firma que está maximizando sus beneficios, y entonces los beneficios de la firma, como siempre, son el precio al que vende el producto, que está acá, o la cantidad a la cual vende, que es esta, menos los costos, y entonces los costos, digamos, acá dije que la firma usaba trabajo y capital, entonces, pues es menos R por K, que es el costo del capital, menos W por L, que es el costo del trabajo. Y aquí la clave es que el precio que él va a pagar va a depender de la cantidad que él compra. Entonces es como el equivalente a cuando en el monopolista decíamos que el precio de venta depende de la cantidad que él vende. Entonces, esto acá va a depender completamente pues, del mercado. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, intuitivamente, digamos, supongamos que yo soy el único comprador de trabajo en un mercado, comprador de trabajo. W, ¿a qué sería igual? O sea, yo ¿cuál sería el salario que pagaría? ¿El salario de mercado? No, pero digamos, o sea, olvidemos del salario de mercado, pero supongamos que yo quiero contratar 10 personas. Intuitivamente yo, ¿cuál sería el W que pagaría? O sea, ¿cómo buscaría yo esas personas? Dado que yo soy la única persona que contrata en el mercado laboral, como que yo tengo bastante poder de elegir a qué 10 personas contrato, ¿sí o no? Y a qué salario les pago. Entonces, ¿cómo elegirían ustedes a las 10 personas? Pues los que pidan menos salario, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente voy, le pago, o sea, digo, ¿quiénes son los que están dispuestos a trabajar por menos plata? Y entonces, pues, no sé, alguien me dice, yo estoy dispuesto a trabajar por 10 pesos la hora. Listo. Entonces, la siguiente persona es 11, ok. Y así hasta que yo llene o no. Entonces, en cierta medida, esto acá es como la disponibilidad a aceptar, o sea, a trabajar por un salario dado o no. ¿Están de acuerdo? Y entonces, yo tengo una curva de oferta en el mercado laboral y una curva de demanda. Este W, ¿a cuál de las dos correspondería? ¿A la curva de oferta o a la curva de demanda? Demanda. W es oferta. De oferta, porque es básicamente la curva de oferta me dice cuál es la disponibilidad a trabajar por un salario dado, ¿no? O sea, yo básicamente si pago este salario de acá,
esta cantidad de gente es la que yo podría contratar por el salario, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, este W va a venir de la oferta de trabajo. Esto va a ser importante ahorita para una cosa. Entonces, básicamente la manera de pensarlo es, ¿cuál es el mínimo salario que yo puedo pagar si quiero contratar a L personas? Entonces, voy a mirar cuál es la disponibilidad, ¿no? O sea, si contrato a L personas, pues cuál es la persona, o sea, qué salario tengo que pagar para contratar a esa L, para que cuadre con la disponibilidad de trabajar por ese salario. Listo. Y entonces, acá lo tengo mal, esto debería ser la oferta. Y entonces ahora W ya no va a ser un W exógeno, que es lo que pasa cuando la firma no tiene poder de mercado, porque ya no puede elegir a qué precio, simplemente ahí mira cuál es el precio de mercado y compra y vende, sino que ya sabe que el salario que va a ofrecer va a depender de la cantidad de demanda de trabajo que ella quiera demandar. ¿Y cómo va a depender? Pues va a depender de la oferta de la curva de trabajo. O sea, de la disponibilidad a trabajar de la gente por diferentes salarios. ¿Listo? Y entonces, igual que en el caso de la firma monopolista, pues esto va a reflejar su poder de mercado. O sea, lo que refleja su poder de mercado es que ahora W depende del trabajo, no es un W exógeno. Entonces, esta firma, obviamente lo que hace es que va a maximizar sus ganancias, entonces va a derivar sus ganancias con respecto a L. Y si hace esto, pues eso sería P o la derivada de F con respecto a L. RK no depende de L. Y después tengo una derivada del producto, ¿no? Entonces me queda menos W' por L menos W por la derivada de L con respecto a L, que es 1. Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿La primera derivada qué es? O sea, esta parte de acá Ajá. es básicamente la derivada de la función de producción con respecto al trabajo, o sea, la productividad marginal del trabajo. Porque Ok, gracias. la cantidad que yo produzco, que está acá arriba, depende del trabajo, ¿o no? Sí. Listo. Entonces ahora, simplificando esto un poco, pues lo que va a hacer es que va a pasar todo esto que está negativo al otro lado. Entonces me queda P por la productividad marginal de trabajo igual a la suma de estas cosas. Ahora, en competencia perfecta, básicamente yo tengo que P es, lo volví a escribir, F de KL menos RK menos WL igual, pues no, ya. Esas son las ganancias. Si yo derivo esto con respecto a L, pues tengo P por la derivada de F con respecto a L menos W igual a 0 y tengo un resultado que ustedes seguro vieron en ECO 1, que es el siguiente, y es que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real. ¿No? El salario real es pues W dividido entre el precio, el nivel de precios, digamos. Es el precio del bien final. Eso seguro lo vieron en ECO 1, ¿o no? Sí. Listo. Eso es competencia perfecta. Ahora, cuando tengo el monopsonio, lo que tengo es que P por la productividad marginal del trabajo ya no es igual a W, como era antes, digamos como era en esta ecuación de acá, sino que hay un término extra que es este de acá, ¿o no? Que es L por W'. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, ese W', por eso es que era importante lo que estamos hablando de acá, ¿va a ser positivo o negativo? Pues vamos a esta gráfica. Positivo, ¿no? Exacto. Entonces, todo este término de acá es positivo, ¿sí o no? Y entonces, ¿eso qué me dice? ¿Cómo se va a comparar el salario de equilibrio cuando hay un monopsonio con el salario de equilibrio cuando tengo competencia perfecta? Es menor en el monosonio, ¿no? Exacto, porque para que esa igualdad se cumpla, W tiene que ser más bajito, ¿o no? Porque P por la productividad marginal, digamos, no cambia, ¿o no? Lo que está cambiando es el lado derecho. Entonces, ahora, para que L estrella más W por W' más W sea igual a eso, pues tiene que ser que W es más chiquito. Porque antes este término positivo no existía, ¿o no? ¿Están de acuerdo? ¿O no?
Prof, yo no le entendí muy bien. ¿Cree que lo pudiera repetir, por favor? Sí, claro. A ver, cuando estamos en competencia perfecta, W' es 0 o no, porque básicamente el salario no depende del trabajo que yo contrate. Ok. Y entonces, por eso tengo esta igualdad que voy a poner ahora en azul, para que veamos de qué estamos hablando, que pues son estas igualdades de acá, que básicamente me dicen que P por la productividad marginal del trabajo es igual a W en competencia perfecta. O que la productividad marginal del trabajo es igual al salario real, o sea, W sobre P. ¿Sí? Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ok. Entonces ahora, en monopsonio, la, digamos, condición de equilibrio es esta que está en rojo. Entonces, esa se parece, obviamente está parecida a la que está abajo en azul, que puse la flecha ahí, pero tiene un término extra, que es SL estrella por W'. Este es el término extra, ¿no? Lo que está en amarillo. Y ese término extra es positivo. ¿Por qué sé que es positivo? Porque W' es positivo, ¿o no? Y pues el estrella tiene que ser positivo. No puede haber trabajo negativo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Entonces, si yo comparo, digamos, el rectángulo rojo con el rectángulo azul que está abajo, son muy parecidos, pero yo estoy sumando un término extra que es positivo. Entonces, para que la igualdad se cumpla, ¿cómo se tendría que ver el W del monopsonio con el W estrella que viene de acá? O sea, el de competencia perfecta. Para que la igualdad se cumpla, dado que el lado izquierdo es igual, tiene que ser que del monopsonio es más pequeño, porque yo le estoy sumando un término positivo, ¿o no? Ah, ok, sí entendí. ¿Sí? Listo. Entonces, básicamente, lo voy a llamar competencia perfecta más bien. Entonces, de aquí, o sea, lo que viene, que es lo que está escrito acá, es que W del monopolista es menor que W de competencia perfecta. O sea, es un salario más pequeño. Y ya no corresponde a la productividad marginal de los trabajadores, ¿o no? Ok, ya entendí, prof. Gracias. Listo. Entonces, entonces aquí viene la parte interesante de todo esto. Entonces, ahora hagamos una grafiquita. Entonces, como siempre, tenemos la oferta, tenemos la demanda. Entonces, si el mercado fuera competitivo, ¿a esto están de acuerdo? Este sería el salario y la cantidad de trabajo de equilibrio, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Lo que dijimos es que si hubiera monopsonio, el salario sería más bajito y estaría por acá. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces voy a crear unas áreas. ¿Listo? Entonces, en competencia perfecta, ¿cuánto es el excedente del consumidor? Entonces, de nuevo, acá pensemos un segundo, ¿quién es el consumidor? ¿El consumidor acá es la firma o no? Porque es la que está consumiendo trabajo o no. ¿Estamos de acuerdo? Lo voy a poner así. Yo sé que es un poco como contraintuitivo, pero acá la firma es el consumidor, ¿no? Entonces, la firma en competencia perfecta, ¿con qué área se queda? CFD, ¿no? No. Porque, de A, B, nuevo, acá, exacto, acá el consumidor, pues digamos, sigue siendo el clásico, pero es la firma. Entonces, solamente es como para que quede claro, pero el consumidor pues tiene esta demanda, que es la demanda de trabajo, y él se queda pues con el área que está debajo de la curva de demanda y por encima del precio. Que si estamos en competencia perfecta sería W estrella y por ende es A, B y E. Bueno, Sí, tiene razón. ok.
El excedente del productor, que acá son los trabajadores. Entonces acá sería ¿cuál? CFD. Listo, perfecto. Entonces ahora, si hubiera un monopsonio, ¿cuál sería el excedente del consumidor? O sea, el de la firma. Entonces acá, recuerden que el precio es WM y se consume, o sea, y la cantidad de equilibrio sería LM, ¿o no? Entonces, ¿con qué se quedaría la firma? A, B y C. Exactamente. A, B y C, porque pues es todo el área que está entre la curva de demanda y lo que se consume, y el excedente del productor, que de nuevo son los trabajadores, ¿cuál sería? D. ¿D? Sí. Y hay una pérdida en bienestar social, que sería E y F, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Y ahora supongo que ustedes imponen un salario mínimo. Y que ese salario mínimo es igual a W estrella. Entonces, si yo impongo un salario mínimo, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Profe, perdón, ¿puedo repetir lo que acaba de decir? Se me acaba de trabar. Sí. O sea, lo único que acabo de decir es, ahora supongamos que tú impones un salario mínimo. Y que ese salario mínimo es igual a W estrella. Entonces, si yo hago Pues, eso, impongo un salario mínimo, ¿cuál es el excedente del consumidor ahora? A y B. No, porque la cantidad demandada, a ver si estamos de acuerdo, en el salario mínimo sería también el estrella, ¿o no? Tal vez debería poner este en azul para que quede todo el mismo color. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. 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 Entonces, ¿cuál sería el excedente del consumidor? No, no es como una pregunta, o sea, no hay como un truco detrás. Es lo que se A, ven ahí en las áreas. Sería, no, el consumidor sería A, B, E, ¿o no? Pues recuerden que el consumidor acá es la firma, el consumidor de trabajo. ¿Y el del productor cuál sería? CFD. Exacto. Y no hay pérdida en bienestar social, ¿no? Entonces, o sea, conclusión de este modelo, a ver, ¿están de acuerdo? Si hay monopsonio en el mercado de trabajo, hay una pérdida en bienestar social. En particular, los trabajadores se quedan con muy poquito excedente. Y si yo impongo un salario mínimo, puedo recuperar la eficiencia y los trabajadores, sobre todo, van a estar bastante mejor, ¿o no? Van a ganar C y F. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ahora, Sí. si, aunque los trabajadores indudablemente van a estar mejor, digamos, si yo paso de acá a acá, si las firmas van a estar mejor o peor, depende de qué tan grande sea C comparado con E o no. ¿Puede repetir eso, por favor? Sí, entonces a ver, los trabajadores pasan de tener D a tener C más F más D, o sea, ellos seguro están mejor, porque ahora tienen C y F adicional. Pero las firmas antes ganaban A, B y C, digamos en el monopsonio, y cuando yo pongo un salario mínimo ganan A, B y E. Entonces, si comparas dos cosas, si las firmas están mejor o peor, depende de qué tan grande sea E respecto a C o no. Ah, ya, ok. O sea, Gracias. si E es más grande, las firmas también están de acuerdo con el salario mínimo, mientras que si C es más grande, ellas están en contra del salario mínimo o no.
Sí, gracias, profe. Listo. Ok, entonces, perfecto. Ahora, ustedes seguro vieron antes, en Eco 1 o alguna cosa, el típico modelo que decía esto, esta es la curva de oferta, la curva de oferta y demanda de trabajo, y decían, si tú pones un salario mínimo, que está por acá, lo que vas a causar es desempleo. Y el salario y la cantidad de trabajo del salario mínimo va a ser menor que la eficiencia, ¿o no? Y vas a generar una pérdida en bienestar social que va a ser esta área de acá. Eso seguro lo vieron en ECO 1 o no. O en ECO algo. Pues no sé. Sí, sí lo vimos. Listo. Y todos está, pues digamos, o todos yo incluido, aprendí este modelo en algún momento de mi vida. Entonces este modelo suele ser usado como un caballo de batalla por, los voy a llamar los economistas más clásicos y que nunca se actualizaron, diciendo que el salario mínimo es la peor idea del mundo porque genera desempleo y aparte de eso, digamos, genera una pérdida en bienestar social. Y ese argumento, ustedes seguramente lo han oído repetir en público a muchos analistas recientemente cuando en México se ha debatido si subir el salario mínimo o no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Ahora, solamente para que estemos de acuerdo, con el, digamos, bajo los mismos supuestos, o sea, pues bajo el mismo esquema de análisis, más bien los mismos supuestos, yo les acabo de mostrar que si hay monopsonio en el mercado laboral, el salario mínimo nos puede hacer aumentar el bienestar social y ahora los trabajadores seguro van a estar mejor y si las firmas van a estar mejor o peor, depende de, pues, digamos, elasticidades y demás que hacen, pues, qué tan grande es E comparado con C. ¿Están de acuerdo? Sí. Listo, entonces esto quiero como gastarle un tiempo porque es como un cambio conceptual muy grande y es, si uno piensa en la típica discusión entre si subir un salario mínimo o no, digamos, por un lado suele estar las personas que creen que el mercado se comporta perfectamente y dicen, no, si usted pone un salario mínimo, aumenta el desempleo, va a una pérdida en bienestar, demás. Y el discurso, o al menos a mí me parece, el discurso normal que se oye de la gente que defiende el salario mínimo, y lo mismo aplica para los sindicatos, que es otra manera de ofrecer protecciones a los trabajadores, suele ser no escrito, no dicho en estos términos, sino que suelen decir algo así como, no, es que los trabajadores, o sea, las firmas tienen mucho poder, hacen lo que quieren con nosotros, nos maltratan, nos tienen malas condiciones, etcétera, etcétera, ¿o no? Ese es un poco el discurso. ¿O no? ¿O lo estoy exagerando demasiado? Creo que es más o menos así. ¿No? Sí. Y entonces si uno llega y le quita un poco como el lenguaje con el que está familiarizado, o más bien trata de traducir esas, digamos, lo que dicen estas personas que defienden el salario mínimo, y lo trata de traducir al lenguaje así como de pronto que uno está acostumbrado a análisis económico, más que bien lo que están diciendo un poco es, las firmas tienen poder de mercado y por ende pueden poner el trabajo que les da la gana a nosotros los trabajadores y no nos están pagando la productividad marginal, o sea, lo que es justo. Lo que es justo es una cosa bastante difusa, pero digamos, traduzcamos justo como no me están pagando la productividad marginal de mi trabajo, o sea, no me están pagando lo que mi trabajo vale o lo que yo le estoy aportando a la firma. ¿Tiene sentido eso o no? Sí. Sí tiene. Entonces, un poco la discusión de si el salario mínimo es bueno o malo depende de si el mercado, o sea, bajo este marco teórico, tiene monopsonio, o sea, la firma que está comprando el trabajo, digamos, tiene poder de mercado en ese mercado laboral, o si estamos en competencia perfecta, o no. Si estamos en competencia perfecta, de acuerdo, el salario mínimo probablemente va a llegar a desempleo y otras cosas. Pero si estamos bajo un esquema de monopsonio, el salario mínimo puede mejorar el bienestar social y muchas veces puede que mejore a las firmas, pero otras veces puede que no porque depende de el tamaño relativo de I y de C. ¿Hasta ahí todos estamos en la misma página o no?
Sí. Sí, profe. Listo, entonces, a ver, lo primero que quiero que quede de esto es, vean que bajo el mismo esquema, o sea, como el mismo marco teórico o herramientas analíticas, es muy fácil argumentar en pro o en contra del salario mínimo. Lo que pasa, o esta es mi visión, es que la mayoría de la gente que está en contra del salario mínimo, digamos, se quedó en ECO 1, y la mayoría de la gente que está a favor no esgrima sus argumentos en términos de este lenguaje normalmente, pero lo que está diciendo un poco es esto, es hay poder de mercado. Entonces ahora vamos a un ejemplo concreto. Entonces, una discusión que está pasando en la mayoría de los países del mundo es, por ejemplo, si los trabajadores de Uber, Didi y demás son trabajadores efectivamente o colaboradores, porque si son trabajadores, entonces tienen derecho al salario mínimo y a las prestaciones de salud y seguridad social y demás. Y lo mismo con los, digamos, colaboradores de Rappi y de Uber. Hay una discusión sobre si son trabajadores o no, y si son trabajadores, entonces tienen derecho, uno, a salario mínimo, pero también a prestaciones de salud, pues digamos, sociales de ley. Es un debate que pasa en todo el mundo y también pasa en México, o no, o sea, o pues de pronto ustedes no lo han leído, es la primera vez que oyen que es un debate. Ya en países de Europa se supone que ya les dieron prestaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero entonces, está completamente de acuerdo. Y en Estados Unidos ahorita hay un debate y demás. Y en México, aparte de eso, hay un debate muy reciente que si se sube el salario, bueno, digamos hace poco se subió el salario mínimo y hay un debate porque se quiere seguir subiendo. Entonces, pues el debate también es, ¿va a pasarlo de acá? O sea, ¿vamos a generar más desempleo o vamos a estar como en el mundo de arriba? Entonces, incluso puede que aumente el empleo cuando yo aumente el salario mínimo, ¿no? Si estamos en el mundo de arriba. Y en Estados Unidos también está pasando ahorita porque está discutiendo si subir el salario mínimo a $15 la hora o no. Entonces el debate, digamos, es muy actual. Ahora, pues vamos al ejemplo concreto de las plataformas. Entonces, de nuevo, básicamente el salario mínimo es bueno subirlo o pues imponerlo más prestaciones de ley y demás, que siempre es como una manera de subir el salario mínimo porque pues es prebendas que obtienen los trabajadores. ¿Ustedes qué creen? Que, por ejemplo, Rappi tiene poder de mercado o no? En términos, o sea, poder de mercado para contratar rapid tenderos, ¿no? O sea, no me importa el, no sé, no se puede decir si es un monopolista, sino si es un monoopcionista en el trabajo, en el mercado laboral. Sí tiene. Pues sí tiene, ¿no? Pues yo diría, hay como dos empresas que contratan ese tipo de personas, ¿o no? Básicamente. Rappi y Uber Eats, más o menos. Y por Rappi es mucho más grande. Oye, prof, Justo, como que no hay mucha competencia que incentive a salarios más competitivos, entonces están adquiriendo los salarios más baratos. Exacto. Dime, Jimena, ¿tú ibas a decir algo? sí, pero justo en ese ejemplo no le convendría a como a Rappi y Uber Eats y todo, de que, pues al contrario, de que sí les conviene tener como que más empleo o como que sí contratar más para poder dar ese servicio como de más rápido, mejor y todo, entonces no se pueden poner tan especiales, ¿no? Porque les conviene sí tener todos esos repartidores. Pero eso estaba en la lectura, ¿no? Según yo. O sea, Sí, hay una de las lecturas que era sobre esto, pero era con el ejemplo de Uber, si no estoy mal. Pero es como lo mismo, ¿sí o sí, o no? sea, según Es yo, con o los sea, conductores de Uber. pero igual pasa con Rappi, o sea, se supone que si hay más como gente pidiendo en ese momento, la tarifa sube. Sí, de acuerdo. Entonces hay como también hay un dynamic pricing que hace que, digamos, el salario como que sube y baje, pero cuando suben esas tarifas dinámicas también hay un porcentaje que se está quedando las empresas, ¿o no? Un porcentaje alto. Pero, o sea, esto siempre es una caricatura, ¿no? Y pues los mercados en la vida real son más complicados, pero pues esto nos ayuda a entender un poco como las ideas básicas. Entonces, o sea, de nuevo, volvamos al ejemplo de Rappi. Rappi probablemente tiene bastante poder de mercado en ese mercado laboral donde está adquiriendo mercado, pues digamos, trabajo o no. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno dice porque hay un discurso que la gente suele decir, pues está por ahí, que es básicamente, pues Rappi está pagando la productividad marginal, básicamente, y el que no le guste, pues no tiene que trabajar ahí, ¿no? O sea, Rappi no está obligando a nadie a trabajar ahí y demás. Pero si uno llega y piensa, bueno, tiene un poder de mercado,
o sea, Rappi tiene un poder de mercado en el mercado laboral, pues entonces, Rappi o Uber, el que sea, entonces sí hay como espacio para que la regulación los obligue a reconocer a gente como trabajadores y por ende les pague el salario mínimo y por ende garantice, digamos, su seguridad social. Porque así, sí, pues digamos, podemos hacer que les paguen la productividad marginal y al final esto va a mejorar el bienestar de toda la sociedad, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. Aquí como, o sea, un poco el punto que quiero hacer mucho énfasis es, no se queden, digamos, el resto de su vida con esta gráfica de CO1, porque puede que en algunos mercados esta sea una buena aproximación, pero en muchos mercados esto es una mejor aproximación. Ahora, hablemos un poco como sobre qué dice la evidencia empírica, porque si estamos en el mundo de arriba, o sea, este que estoy acá, o el mundo de abajo, digamos, donde el salario mínimo genera desempleo, depende completamente sobre si hay poder de mercado o no. Y eso es una pregunta empírica. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Sí. Entonces, lo que muestra la investigación, y la mayoría de la investigación viene de Estados Unidos, entonces pues pónganle un asterisco porque Estados Unidos es una cosa y pues México es otra, es que si ustedes aumentan el salario mínimo, no están aumentando el desempleo. Lo cual sugiere que vivimos en un mundo donde las empresas tienen mucho poder de mercado en el mercado laboral, o sea, son monoaccionistas, y no en el mundo de abajo. Eso es lo que dice la mayoría de la evidencia alrededor del mundo. De nuevo, la mayoría viene de Estados Unidos, entonces pues pongan un asterisco porque pues el mercado laboral en Estados Unidos es una cosa diferente del mercado laboral en México. Pero no es tan loco, a mí me parece pensar que en algunos casos en México pues hay mucho monozón. Ahora, obviamente esto depende industria a industria y por eso es que muchas veces hay muchas propuestas de tener salarios mínimos diferentes, por ejemplo, entre ciudades y zonas rurales. Y no es tanto porque las ciudades cuesten más o lo que sea, sino la lógica que está un poco detrás es precisamente que los sectores, digamos, de producción en las zonas rurales y en las zonas urbanas son diferentes. Entonces puede que los sectores, digamos, de las zonas rurales tengan más o menos poder de mercado, o sea, más o menos monoxonio, y por eso, pues de pronto el salario mínimo tenga más sentido que sea más bajo o más alto. Y hay propuestas similares, por ejemplo, para tener salario mínimo diferenciado por edades. Entonces, no sé, un salario mínimo para los menores de 25, otro para los menores de 35 y así. Y de nuevo, no es porque uno crea que necesariamente el salario tenga que ir subiendo con la edad o algo por el estilo, sino es porque gente de diferentes edades suele trabajar en sectores diferentes. Entonces, puede que haya sectores donde normalmente trabajen los de menores de 25 que tengan sentido tener un salario más bajo o más alto, no sé. Y en México en particular ya se está aplicando un poco esto, ¿no? Hay un salario diferente en la zona fronteriza con Estados Unidos que en el resto del país, ¿o no? Sí, justo. Entonces, no sé, preguntas sobre esto, o sea, lo que más quiero hacer hincapié es no se queden con este modelo el resto de su vida y lo repitan como loros, porque pues ese modelo está bien y puede que en muchos casos se aproxime a la realidad, pero este modelo, o sea, es tan válido como el otro. Nosotros no sabemos si los mercados están en competencia perfecta. Es una pregunta empírica y puede que sea igual de válido. Y de nuevo, cuando oigan los argumentos de otras personas que no son economistas, traten de traducirlos un poco al marco conceptual que ustedes usan. Así pueden hablar en el mismo lenguaje o entender por qué hay personas que defienden el salario mínimo y los sindicatos y demás. No antes de decir es que esa gente es bruta y nunca vio con uno, porque eso los hace ver muy mal. ¿Listo? Profe, para saber si está en equilibrio o no, o en qué área está, o sea, básicamente es checar qué tanto poder tienen las firmas para contratar y ya. Claro, lo que pasa es que eso es bastante difícil de hacer en la práctica, la verdad. ¿No? O sea, checar si una firma tiene poder de monosonio en la práctica es bastante difícil. Ah, ok, gracias. Pero, pues digamos, o sea, eso se encarga otra rama de la economía, pero es posible, o sea, uno puede hacer aproximaciones. Y obviamente la primera aproximación que uno se debería preguntar más o menos es qué porcentaje del trabajo contrata la firma más grande. Entonces, si la firma más grande, no sé, contrata más del 80% del trabajo, pues
probablemente hay un gran poder de monopsonio. En cambio, si son, no sé, la firma más grande contrata el 1% del trabajo, pues esto quiere decir que hay miles de firmas y hay mucha competencia, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. ¿Otras preguntas sobre esto? Ok. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, digamos, una aplicación típica de lo que hemos visto en la clase, que es una aplicación, esta rama de la economía se llama organización industrial, que lo que suele hacer, preguntarse un poco es, bueno, cómo se organizan las industrias, como le dice un poco su nombre, y, digamos, tiene que bastante que ver con la política real, porque las preguntas suelen ser un poco si uno debería dejar que, por ejemplo, las firmas se fusionen o no. Entonces, digamos, si Apple y Samsung llegan mañana y dicen nos queremos fusionar, muchas veces los reguladores no permiten esas fusiones. Y pues hay razones, es que puede empeorar el excedente del consumidor más de lo que mejora el excedente del productor y demás. Hay un poco de consideraciones ahí en la mitad. Entonces lo que se encarga de estudiar la organización industrial es un poco eso, es como cómo deberíamos regular a las industrias. Y sobre todo, digamos, suponiendo que el mercado no es perfecto, porque si el mercado es perfecto, el primer teorema del bienestar nos dice que entonces esto va a ser un óptimo de Pareto. Pero, digamos, pensando, si el mercado no es perfecto, si hay monopolios o monopsonios o algo por el estilo, entonces, ¿cómo lo podemos regular para alcanzar un bienestar mayor? Entonces, un problema típico acá es básicamente, esto acá, cuando hay bastantes monopolios que interactúan entre sí. Entonces, por ejemplo, de nuevo, en el caso de los celulares, pues básicamente hoy día hay como dos marcas de celulares grandes, ¿no? Hay otras, pero hay dos bien grandes. Una son los celulares Samsung y los otros son los Apple, que tienen entre las dos, creo que algo así como el 80% del mercado mundial. Esas firmas son, son cuasi monopolios, entonces interactúan entre sí, pero aparte de esas firmas, sobre todo, digamos, Apple produce otras cosas para arriba, computadores y otras cosas. Y Samsung produce otros productos, entonces produce, no sé, neveras y pues, pantallas de computador y otras cosas que Apple no produce. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, profe. Y, digamos, esas firmas son casi monopólicas, pues hay un poquito de competencia, pero son casi monopólicas en su mercado. Y a esas firmas hay otras firmas que les proveen servicios. Entonces, por ejemplo, los celulares, digamos, tanto los Samsung como los Apple, tienen un vidrio que se llama Gorilla Glass, que es producido por una sola compañía en el mundo. Entonces, la compañía que le provee el vidrio a los celulares, que es súper resistente, o sea, esa firma es un monopolio. Entonces, como que hay dos monopolios interactuando entre sí. Está el monopolio que produce los celulares, o los cuasi monopolios, y está el monopolio que produce los vidrios que usan los que producen los celulares. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, un poco, o sea, la pregunta que nos queremos hacer acá un poco es, básicamente, ¿deberíamos dejar que, por ejemplo, la firma que produce los vidrios se fusione con Apple o con Samsung? No sé, porque como que hay dos monopolios, entonces de pronto cuando se fusionan las cosas mejoran, o sea, hay como más baja el costo de producción, hay integración vertical. O también uno se puede hacer preguntas de, por ejemplo, ¿deberíamos dejar que Samsung y Apple se fusionen? Entonces, ese tipo de preguntas que nos queremos hacer. Aquí vamos a hacer un ejemplo concreto, un modelo sencillo. Ahorita discutimos que en la práctica esto pasa muchas veces. Pero como este pueden haber millones, simplemente es como para que se den una idea de cómo se puede aplicar lo que hemos aprendido en clase. Entonces supongamos que hay dos productos acá en este mercado. Entonces básicamente la firma A produce A, o sea el producto A, y no tiene costo de producción. Simplemente es para facilitar el álgebra, pero no va a cambiar las conclusiones de lo que vamos a ver. Y la firma B, pues va a producir el producto B, ¿listo? Y para producir QB unidades de B, tiene que comprar Q unidades de A. Entonces, digamos, básicamente, lo que tiene que pasar es que por cada unidad de B que se produce, yo tengo que comprar una unidad de A. O sea, A es un insumo de producir B, y para producir 5 unidades de B, tengo que comprar 5 unidades de A. ¿Listo?
¿Tiene sentido eso? Sí, profe. Listo. Entonces, el costo de producir de la firma B va a ser un costo acá, que es un costo marginal C, que depende de otras cosas, y lo multiplicamos por Q. Y a eso le tengo que sumar el precio de A. De nuevo, porque por cada unidad de B que produzca, pues tengo que comprar una unidad de A. Entonces, el costo va a ser, si produzco 5 unidades de B, pues va a ser el precio de A por 5, más otros costos por 5. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? Sí, profe. Listo. Y voy a decir que la demanda de B es esto de acá. Y acá no lo dije explícitamente, pero la única, o sea, la firma B también es un monopsonista, es la única que compra en el mercado A. Entonces la firma B es el único comprador de A. ¿Listo? Entonces, noten que acá no nos dieron cuál era la demanda de la firma, cuál era la demanda de producto A. Y es porque eso lo podemos deducir de solucionar el problema de la firma B. Entonces, ¿cómo? Pues digamos que yo voy a maximizar el problema de la firma B. Entonces la firma B maximiza precio, que es esto, por la cantidad, menos los costos. Entonces el costo es el precio de A por QB menos C por QB. ¿Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo o no? Sí. Listo. Esto derivamos con respecto a QB, y entonces esto me da 100 menos 2QB menos PA menos C igual a 0, ¿o no? Lo tengo acá. Entonces yo, manipulando esa expresión un poquito, voy a tener que PA es igual a 100 menos 2QB menos C. Ahora, yo les había dicho que básicamente por cada unidad que compre de B, tengo que comprar una unidad de A. Entonces, eso lo que quiere decir es que QA es igual a QB, ¿o no? Sí. Y entonces yo aquí puedo sacar que PA es igual a 100 menos 2QA menos C. Entonces, básicamente, aquí tengo la demanda del bien A. O sea, esto me dice cómo la firma B demanda el producto A, ¿o no? ¿De dónde sacamos que QA era igual a QB? O sea, del enunciado del problema, que básicamente decía, por cada unidad que tú produces de B, tienes que comprar una unidad de A. Y la firma B es la única que compra el producto A. Entonces, la cantidad de A que se produce es la cantidad que demanda la firma B, y pues por cada unidad de B que compro una de A, entonces pues QA es igual a QB. Ok, gracias. Listo. Profe, tengo una duda. Sí. Pero, o sea, Vale. ¿esa relación entonces nos la va a dar siempre como que el problema? ¿La relación Sí, entre sí, QA sí. y QB? Sí, esto simplemente de nuevo, este es un ejemplo de millones que se puedan ocurrir. Simplemente es como para que vean cómo se puede aplicar esto. O sea, lo que hemos aprendido. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces ahora que ya tenemos esto, yo ahora puedo pues, solucionar el problema de la firma A. Entonces la firma A, ¿qué maximiza? Pues maximiza la cantidad por el precio. Y recuerden, la cantidad por el precio. Y recuerden que no tenía costos de producción, entonces acá no resta nada, ¿no? O sea, el costo de producción, pero eso nos dijeron que era 0. Entonces ya con esto, pues yo puedo solucionar el problema de la firma A. Entonces, pues derivo con respecto a QA y esto me da 100 menos 4QA menos C igual a 0. Entonces ya tengo que QA es 100 menos C sobre 4, ¿o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Ustedes, pues cuando tengan ese QA, lo pueden meter en la función de demanda y tienen el precio de A. Y una vez tienen el precio de A, pueden calcular cuánto es QE. Lo tengo por acá. Ah, bueno, saben que QA es igual a QB y con eso pueden calcular cuánto es el precio de B, que es 75 más C cuartos. Esto simplemente es un poquito de álgebra.
Y entonces tengo estas 4 ecuaciones. O sea, yo sé cuánto es el precio de A, la cantidad de A, el precio de B y la cantidad de B. Cuando estos monopolistas, digamos, actúan por aparte, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Sí, bro. Listo. Entonces ahora voy a hacer un par de casos. En el primer caso, supongamos que el costo es igual a 0, ¿listo? Solamente para que el álgebra sea como bien sencilla. Entonces aquí, si ustedes en estas ecuaciones meten C igual a 0, pues les va a dar que el precio de A es 50, la cantidad de A es 25, el precio de B es 75 y la cantidad de B es 25. Entonces ahora preguntémonos, ¿qué pasaría si las firmas se fusionan? Entonces eso es un poco parecido a, digamos, en el examen, ustedes tienen una firma multiproducto. Entonces acá supongamos que hay una sola firma que ahora produce en el mercado A y en el mercado B. Entonces si las firmas se fusionan, la ganancia va a ser pi A más pi B, ¿no? Pi A pues es la cantidad de A por el precio de A, ¿no? Y pi B, habíamos dicho que era pues QB por PB menos PA por QB menos C por QB, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y nosotros habíamos dicho que esto de acá era igual a PA por QA, porque la cantidad que se produce de A es la misma cantidad que se produce de B. Entonces, esto en el cuadrado rojo se va a cancelar con esto en el cuadrado rojo, ¿o no? Sí. Y entonces lo que maximiza la firma es QB por PB menos el costo por QB. Esas son las ganancias de la firma fusionada, bueno, que lo va a llamar, solamente para simplificarlo, el monopolista, como quien dice, el supermonopolista que produce en todo lado. ¿Sí? Acá creo que dice algo mal, esto debería ser B, ¿no? Ok, entonces, cuando C es 0, lo que maximiza ese monopolista es esto. Porque esto de acá es el precio, ¿no? El precio de B. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Entonces yo cuando derivo con respecto a Q, pues tengo 100 menos 2Q igual a 0, o sea que Q es 50 y P es 50. Entonces lo que va a pasar acá es que el precio de B va a bajar, la cantidad de B de producción va a subir, el beneficio de la firma sube. Porque yo sé, sin hacer ninguna álgebra, que el beneficio de la firma sube. O sea, las ganancias totales de las firmas. ¿Por qué sé que eso va a subir? Son ¿A quién se como le ocurre? menos costos, ¿no? Más o menos, pero hay como una razón matemática, a ver si están de acuerdo conmigo, y es, la firma fusionada siempre puede hacer lo mismo que la firma sin fusionar, ¿o no? Y si decide no hacerlo, es porque va a ganar más plata, ¿o no? ¿Están de acuerdo con esa lógica o no? Sí. Más o menos, sí hay que agarrarle. O sea, yo tengo la firma A y la firma B operando por aparte y ellas ganaban los beneficios, ¿no? Y pues producían unas cantidades. Y obviamente estas cantidades van a llevar a un pi estrella de A y a un pi estrella de B. Y ahora yo lo que digo es, ok, voy a fusionar a las firmas, o sea, voy a permitir que se fusionen. La firma fusionada siempre podría hacer esto y ganar pi A estrella más pi B estrella. Si la firma decide no hacer eso, es porque hay algo que le conviene más que maximiza la suma de pi A más pi B, ¿o no? O sea, por ende va a llegar como un pi más alto, total, ¿o no?
Sí. Listo, entonces los ganancias de la firma suben. Si ustedes hacen el cálculo, y yo ya lo hice y después, esto simplemente es como hacer áreas de triángulo, entonces no quiero gastarle mucho tiempo a eso, el excedente del consumidor también sube. Entonces, en este caso particular, si ustedes son los reguladores, o sea, son el economista que está asesorando a, pues no sé cómo se llama eso, la Secretaría, acá hay como una parte de la Secretaría de Economía que se encarga de esto de las fusiones, no me acuerdo cómo se llama en México, pero bueno. Al regulador que se encarga de decidir si uno permite fusiones o no. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que se fusionen las firmas o que no? Que sí. Sí, aquí todo el mundo mejora, digamos, básicamente no hay pérdida. Ahora, ¿de dónde viene esta mejora? Intuitivamente, cuando tenemos los monopolistas por aparte, hay como dos distorsiones en el mercado. O sea, el mercado, el A es un monopolista en ese mercado y causa una distorsión, una pérdida en bienestar. Y B es un monopolista pues, en su mercado y causa una pérdida en bienestar. Cuando se fusionan, esa pérdida en bienestar que genera la firma A, ahora se vuelve una internalidad de la firma fusionada. Entonces, cuando optimiza, esa internalidad se va. Pero, obviamente, eso le da más poder de mercado a la firma B, o sea, a la firma fusionada. Lo que pasa es que en este caso particular, digamos, las ganancias de esa internalidad, o sea, de absorber esa internalidad, son mayores que ese poder de mercado extra. Ahora, si hacemos un caso diferente, ligeramente diferente, y ahora yo digo que el costo es igual a 10, entonces la cantidad que se va a producir va a ser esto. ¿Listo? O sea, hacer el precio, la cantidad, el precio de B, la cantidad de B. Si las firmas se fusionan, este va a ser la ganancia de la firma. ¿De dónde viene esto? Recuerden que la ganancia de la firma habíamos dicho que era QB por PB menos C por QB. Ahora C es 10, entonces esto es lo que maximiza la firma fusionada. ¿Están de acuerdo? ¿O no? No sé si ese silencio quiere decir que no o que está muy obvio todo lo que estoy diciendo, honestamente. A mí no me queda muy claro cómo pasamos a que ese es el problema de maximización de las dos. Este simplemente es sumando las ganancias de ambas firmas. Entonces, cuando las sumamos, o sea, igual que antes, lo que está en el cuadrado rojo se cancela y nos queda QB por PB menos C por QB. Y lo que pasa es que PB era 100 menos QB. Eso es porque esa es la curva de demanda. Entonces, cuando el costo es 10, el problema simplemente va a ser cambiar C por 10. Y es exactamente lo que tenemos acá. Ah, va, perfecto, gracias. Listo, entonces en este caso, voy a cancelar esto porque esto no es verdad. En este caso, el precio digamos que haría ese monopolista 55 y la cantidad que produce es 45. Y ahí, de nuevo, ¿qué creen que va a pasar con las ganancias totales de la firma? ¿Van a subir o van a caer o qué va a pasar? Suben. Suben, exactamente. Y en este caso, si ustedes hacen el área del triángulo, créanme, yo ya lo hice, el excedente del consumidor va a caer. Entonces, ahora, si ustedes son los reguladores de este mercado, ¿qué recomendarían? Depende de qué tan importante sea la empresa, ¿no? Exacto, depende de varios factores. La primera, la más, pues, a mí me parece la más obvia, es ¿qué pasa con el excedente social como un todo? ¿Sube o baja? O sea, aquí no les dije qué pasaba con eso. Sube el excedente del productor, cae el del consumidor, pero la suma de esos dos no sé si está subiendo o cayendo. Y la segunda pues tiene que ver con consideraciones como de equidad. ¿Qué tanto me importan los consumidores versus los productores? Literalmente. ¿Tiene sentido eso? Sí, por lo menos. Listo. Ok, entonces, para lo que suele pasar en la vida real es que, pues, muchas veces el regulador dice, no se pueden fusionar ustedes firmas. ¿Por qué? Porque hace un análisis y le pasa esto, dice, no, los consumidores están peor, entonces ustedes no se pueden regular. Entonces, las firmas los que hacen, muchas veces,
es que entran en otros acuerdos que, digamos, les permiten como saltarse esa regulación. Entonces, un acuerdo que a veces se discute es lo que se conoce como compartir ganancias. Entonces, ¿de qué se trata esto? O sea, supongamos que el regulador les dice, no, ustedes no se pueden fusionar. Entonces, lo que van a hacer las firmas es básicamente llegar a un acuerdo, y el acuerdo va a ser del siguiente estilo. Va a ser, hagamos lo siguiente. La firma A, y pongámosle nombre a esto, digamos que la firma A son estudios de cine, o como estudios de televisión, ¿listo? O sea, los que producen películas y televisión. La firma A va a vender su producto a precio cero. Y la firma B, que en este caso va a ser Netflix, lo que va a hacer es que va a coger eso, pues va a vender su producto, que es suscripciones, ¿no? Pues acceso a la plataforma, y al final del día le va a compartir alfa por ciento o una proporción alfa de las ganancias a la firma A. Y la firma B se va a quedar con 1 menos alfa. Entonces, como supongan que Netflix se quisiera fusionar con, no sé, un estudio de televisión, de cine, con Warner o algo por el estilo, y el regulador les dice, no, 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 ustedes no pueden hacer eso. Entonces dicen, ok, no hacemos eso, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los estudios me dejan poner las películas en mi plataforma gratis, y yo al final del día les voy a compartir una proporción de mis ganancias. Esta es una discusión bastante relevante por 2 razones. La primera es que cuando se fusionó Disney con, pues digamos, no existía Disney Plus en ese momento, pero no importa, se fusionó con Marvel, una discusión muy grande era si el regulador debería dejar que eso pase, porque, pues, podría llegar a ser que el excedente del consumidor cayera, porque iban a cobrar precios más altos o algo por el estilo, más poder de mercado, más monopolio, entonces eso podría ser malo. Es una razón por la cual esto es relevante, es porque básicamente algo muy parecido a esto ya pasó. Y la segunda es porque un trato como este, básicamente es el que tiene Netflix con los estudios de televisión y de películas. Es, déjeme, yo paso estas películas acá y yo voy a compartir parte de mis ganancias. No exactamente ese, ahorita vamos a ver por qué. ¿Pero tiene sentido eso? Sí. Listo. Entonces, dado eso, a ver si estamos de acuerdo. La firma A, pues aquí no tiene básicamente nada que decidir, ¿no? Porque pues, si vende a precio cero, le da igual cuánto produzca, a lo que le importa es qué porcentaje de la ganancia, pues digamos, cuánto le va a pagar la firma B. Entonces él va a producir lo que la firma B le pida. Entonces va a producir QA igual a QB. ¿Por qué QA igual a QB? Porque recuerden que se necesita una unidad de A para producir cada unidad de B. Entonces, si la firma B va a producir 10 unidades, la firma A tiene que proveerle 10 unidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Estoy un poco preocupado. Sí, de por acuerdo. eso. Ok, listo. Entonces la firma B lo que va a maximizar es, de nuevo, va a maximizar este problema, porque ese es el problema. Recuerden que la firma B tiene unos problemas que era P por QB menos PA por QB menos C por QB. Y básicamente lo que dijimos es que este precio era cero. Entonces va a maximizar P por Q menos C por Q. Y este P era 100 menos QB por QB menos C por QB. Entonces, este problema de acá corresponde con este. Y la firma va a maximizar eso, pero no se queda con todo eso, sino que se queda con 1 menos alfa de eso, ¿o no? Entonces, por eso aparece este 1 menos alfa acá. ¿Tiene sentido eso? Sí. Sí. Listo. Y pues alfa no depende de la cantidad que produzca, entonces yo lo puedo sacar como el problema de maximización. Y si se dan cuenta, este problema de acá es básicamente la ganancia del monopolista, o sea, el monopolista fusionado, ¿o no? Es exactamente el mismo pi, ¿o no?
¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, lo que maximiza la firma B es 1 menos alfa, obviamente controla Q, la cantidad del monopolista fusionado. Entonces, dado esto, ¿cómo se va a comparar Q del monopolista fusionado con Q, en este caso, digamos, de compartir ganancias? ¿Va a haber uno más grande que otro? ¿Van a ser iguales? O sea, la firma B, estos son los ganancias de la firma B, ¿no? La firma B, cuando maximice, ¿cómo se va a ver su cantidad cuando comparte ganancias? ¿Cómo se va a comparar con la cantidad que produce el monopolista fusionado? Pues es mayor su ganancia, ¿no? No, la ganancia, pero la cantidad que produce. Les voy a plantear la pregunta muy matemáticamente. Supongo que ustedes tienen una función. ¿Listo? Y ustedes saben que X estrella es el punto donde se maximiza esa función. Y ahora yo les pregunto, ¿cuál es el punto que maximiza esta función? 1 menos alfa por f de x. Va a ser menor, ¿no? Va a ser menor la cantidad final, pero ¿cómo se compara el X estrella? O sea, el X que maximiza. ¿Es la misma? Va a ser exactamente el mismo. O sea, este también se va a maximizar en X estrella. Si quieren lo pueden ver así. Supongan que f de x es así. Y este es X estrella, ¿sí o no? Y ahora yo llego y les digo, ok, va a multiplicar todo por un medio. Entonces, este de acá es alfa, o pues 1 menos alfa, no importa qué, f de x. Y este es f de x. ¿Cómo se va a comparar el punto donde yo maximizo 1 menos alfa por f de x? O sea, maximizas en la misma X, pero tienes menos ganancia, ¿no? Exactamente. Pero entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, pero entonces vámonos acá. Yo estoy 1 menos alfa maximizando con respecto a Q la ganancia del monopolista. Entonces, el Q donde maximizo, o sea, el Q del monopolista, ¿cómo se compara con el Q de compartir ganancias? Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Las ganancias no van a ser las mismas. O sea, B no va a tener las ganancias del monopolista. Pero la cantidad a la que produce va a ser la misma, ¿o no? El monopolista fusionado, ¿no? Del monopolista fusionado, exacto. Fusión. Entonces, a ver si estamos de acuerdo, vamos a bajar acá. Listo. Entonces, si hacemos eso, o sea, si comparten ganancias, básicamente nos vamos a devolver, o sea, la solución, la cantidad producida y el precio va a ser el mismo que el del monopolista. O sea, el precio del monopolista va a ser igual al precio que de compartir ganancias para el mercado B, digamos, y la cantidad del monopolista va a ser igual que el precio del monopolista, que la cantidad de B de compartir ganancias. O sea, compartiendo ganancias, básicamente nos devolvemos a el equilibrio de antes. La siguiente pregunta es, ¿cuánto debería valer alfa? Recuerden que alfa es lo que se queda la firma A, ¿no? Entonces, ¿con cuánto debería valer alfa para que A acepte este trato? ¿0.5? Porque dices que no, que 0.5. Ah, bueno, porque se supone que son iguales, ¿no? O sea, se necesita la misma cantidad de QA para QB. Sí.
Pero ¿qué tal? O sea, a ver si esto los convence. Digamos que yo tengo pi a lo que ganaba la firma antes. ¿Listo? Y lo que gana la firma ahora es alfa de pi del monopolista. Para que la firma A decida aceptar este trato, ¿cómo deberían ser esas dos cantidades? Una mayor que la otra, iguales. Con cualquier alfa que esté mayor a la situación original, ¿no? O sea, que le dé mayores Exacto. beneficios. O sea, esto tiene que pasar para que la firma A acepte el trato o no. Y para que la firma B acepte el trato, pues tiene que pasar algo parecido. Y es que esto tiene que pasar o no. Si no, la firma B tampoco acepta el trato o no lo propone, pues no sé quién lo está proponiendo aceptando. Y cualquier alfa en la mitad, básicamente, ambos tienen incentivos a aceptar el trato o no. Sí. Listo. Ahora, ese tipo de tratos, que digamos ya vimos que le conviene más a ambos, en la vida real no suceden nunca. Y la razón es porque es muy difícil saber cuáles son las ganancias, o sea, así como ingresos menos costos de una firma. Por ejemplo, si yo fuera la firma B, algo que yo podría hacer es decir, no, pues yo tengo un poco de costos, entonces, por ejemplo, contrato a mi primo en la empresa y lo pongo, pues no sé, a pintar las paredes de rosado y le pago mucha plata. Y contrato a mi hijo a hacer algo más y contrato a mi esposa y me pago a mí, si soy el gerente de la empresa, un salario astronómico. Y todo eso hace que los costos los inflo, no son los costos reales de producción, pero los inflo, y hace que el pi, digamos, que me toca compartir es mucho más pequeño, ¿o no? Pero lo que está pasando en la vida real es que yo me estoy quedando con una proporción más alta, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Entonces, estos tratos, yo al menos no conozco ningún caso en la vida real en los que pase. Pero ¿qué sí pasa? Lo que es muy fácil verificar son los ingresos. O sea, básicamente P por Q. Y algo así es el trato que tiene Netflix con las productoras de televisión. Entonces llega y le dice, ok, usted me va a vender las películas a precio cero. O sea, básicamente no me va a cobrar por ponerlas en la plataforma. Pero yo les voy a dar una proporción de mis ganancias. De mis ingresos, disculpen, no de las ganancias. Los ingresos son muy fáciles de verificar. Pues voy y miro cuántos suscriptores tiene Netflix y multiplico por el precio de la suscripción, que es básicamente el mismo en todo el mundo, ¿no? Sí. Y lo mismo puedo hacer, o sea, lo mismo hace Spotify, básicamente. Le dice a las disqueras, ustedes no me cobran por poner las canciones en mi plataforma, yo lo que voy a hacer es que les voy a pagar una proporción de mis ingresos, no de las ganancias, de mis ingresos. ¿Tiene sentido eso? Sí. sí. Entonces, si eso fuera el caso, vamos a decir que, pues, no sé, alfa de los ingresos se lo queda a la firma A y 1 menos alfa se lo queda a la firma B. Solamente para el ejemplo, voy a suponer que alfa es un medio, pero podría ser otro número, y que el costo es 10, ¿listo? Entonces la firma 2 maximiza este problema. Noten que el 1 medio solo está multiplicando los ingresos, ya no está multiplicando todo, o sea, ya no está multiplicando las ganancias. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí. Listo. Entonces, si ustedes tratan de solucionar este problema, lo que van a encontrar es que del lado izquierdo les va a quedar 1 medio del ingreso marginal es igual al costo marginal. Entonces ya desde acá ustedes saben que básicamente la solución a ese problema no es la solución del monopolista fusionado, ¿no? Porque la solución del monopolista fusionado es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Eso es lo que siempre es un monopolista. Y acá tenemos 1 medio del ingreso marginal igual al costo marginal. Entonces ya sabemos que no va a ser lo mismo que el monopolista fusionado, ¿no?
Sí. En particular, si yo lo soluciono, lo que me va a dar es que el precio es 60, que es mayor que el precio del monopolista fusionado, y que la cantidad es 40, que es menor que la cantidad del monopolista fusionado. Entonces, no voy a llegar a la solución del monopolista, voy a llegar a otra solución. Pero, si yo lo comparo con el problema de las firmas por aparte, en las firmas por aparte ellas producían, el precio era 77 y la cantidad era 22.5. Entonces, el precio está más cerca que el del monopolista fusionado, pero no es exactamente 60. No es exactamente 55, es 60. Y la cantidad no es exactamente la del monopolista fusionado, que es 45, pero es 40, que es más cerca de esa cantidad. Entonces, digamos, compartiendo ganancias, estoy más cerca de lo que haría el monopolista fusionado, pero no exactamente ahí. ¿Tiene sentido eso? ¿O no? ¿Lo puedes repetir, por favor? O sea, básicamente, esto de compartir ingresos nos lleva más, digamos, comparada con la situación inicial, que es cada firma por aparte, nos lleva más cerca de la situación donde se fusiona el monopolista, que es lo que más le conviene a las firmas, siempre, pero no exactamente ahí. Entonces, digamos, nos acerca, pero no nos lleva exactamente a la solución. Pero las firmas prefieren hacer esto, a pesar de que, digamos, están dejando como dinero sobre la mesa, porque esto sí se puede implementar en la vida real. O sea, comparado con compartir ganancias, que no se puede implementar en la vida real, compartir ingresos es mucho más implementable. Es mucho más fácil hacer una auditoría de cuáles son los ingresos de una firma, P por Q, que una auditoría sobre cuáles son las ganancias reales de la firma. ¿O no? Sí. Entonces, esto, como les decía, esto es algo que pasa en la vida real. Los acuerdos que tienen, pues digamos, Netflix con los estudios de televisión y Spotify con las disqueras es básicamente este. Es, no me cobre por poner esos productos en mi plataforma, a cambio yo le voy a dar un porcentaje de mis ingresos. Ya. Esto es como para que se den una idea de qué es lo que hace una rama de la economía que se llama organización industrial, que es precisamente estudiar, de nuevo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si las firmas se fusionan? ¿Qué pasa si permitimos, o sea, porque uno también por ley podría prohibir estos arreglos, si permitimos o prohibimos los arreglos donde compartan ingresos? ¿Qué pasa si permitimos que se fusionen, si no se fusionen, les ponemos un impuesto o no? O sea, la pregunta de ver qué pasa con el excedente productor y el consumidor para asesorar a los asesores de política sobre si deberían permitir o no hacer estas cosas. ¿Preguntas sobre esto? Ok. Entonces, muy bien. Entonces, con esto acabamos lo que yo consideraría realmente la primera mitad del curso, que es, digamos, como la teoría de equilibrio general y productor y consumidor más clásica. Y a partir del martes vamos a empezar con teoría de juegos, que es básicamente la micro más moderna. Entonces, la mayoría del análisis micro que se hace hoy día se hace más con lo que vamos a empezar a ver del martes en adelante que con lo que hemos visto hasta ahora. Obviamente, hay una razón por la cual hemos visto lo que hemos visto ahora, es que son ideas muy poderosas que a veces los supuestos se cumplen o no, pero digamos ayudan a analizar muchas situaciones. Pero lo que vamos a ver ahora, digamos de aquí, del martes en adelante, va a ser una teoría que es más general y va a absorber esa teoría, que es la teoría de juegos. Entonces, la mayoría del análisis moderno de mercados y de comportamiento de las personas se hace con teoría de juegos. Entonces, en ese sentido, la segunda mitad del curso es como más actual, digamos. Lo que pasa es que estas ideas que hemos visto hasta ahora, pues son ideas que han marcado el pensamiento de los economistas durante décadas, entonces pues son muy importantes para entender pues cómo piensa mucho la gente. ¿Listo? Ya está, profe.
Va, entonces,